Capilla del Rey, su hermana Eileen Maldonado, a través de Facebook Live. Estamos aquí en Capilla del Rey, Orlando, 14522 Landstar Boulevard, Suite 101, 32824, por si nos desean acompañar esta mañana. Aquí estamos nuevamente desde nuestro estacionamiento y tenemos ya un grupo nutrido de hermanos, los cuales nos gozamos en ver y saludar. Quisiésemos abrazarles, pero no se puede, pero les enviamos abrazos con mucho cariño, con mucho amor en Cristo. Saludamos a los hermanos que nos sintonizan a través de Facebook Live y los que más luego, disculpen, nos van a estar acompañando en YouTube. Así que les bendecimos, les saludamos con mucho amor y cariño desde Capilla del Rey. Les voy a hacer una pregunta que les va a parecer un poco curiosa que les haga esta pregunta, pero tiene un propósito, tiene una intención, y es para que meditemos en algo que se encuentra en la palabra del Señor. ¿Alguna vez ha montado en una montaña rusa? ¿Cuántos han montado en una montaña rusa al menos una vez en su vida? Y cuando la montaña, el carruaje o carro, no sé cómo se le llama, comienza a subir y a bajar con la velocidad, ¿qué usted hace? Se agarra fuerte, ¿verdad? Se aguanta fuerte, ¿sí? Se aguanta firmemente, ¿sí? Pues la vida nos trae montañas y valles. En ocasiones estamos arriba, en otras ocasiones estamos abajo, pero en todo momento hay alguien que nos acompaña y que debemos mantenernos agarraditos firmes de Él. ¿Ve por qué? Sí tenía intención. Y pensando en esto, el Señor me hizo considerar este verso que se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11, y dicen de la siguiente manera: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las Escrituras nos exhortan, nos aconsejan a firmarnos en el Señor, agarrarnos bien del Señor. Los que hemos venido a los pies de Jesús hemos comprendido algo importante, y es que solo en Él hay vida, solo en Él hay paz, solo en Él hay salvación, solo en Él. Si no le tuviésemos, ¿qué sería de nosotros en medio de lo que estamos viviendo en días actuales? Pero porque le tenemos a Él, podemos superarlo, podemos continuar hacia adelante. Por eso es importante que nos afirmemos. Así que en tiempos difíciles no dejemos de orar, no dejemos de congregarnos, no dejemos de buscar la presencia del Señor. Al contrario, es cuando más nos tenemos que agarrar de Él y afirmar en Él. Amén. Bendito Dios. Oramos para recibir a nuestro pastor con la palabra que el Señor nos ha traído para esto. Y te bendecimos. Estamos, Señor, refugiados en ti. Hemos reconocido que eres lo más importante para nosotros, que fuera de ti no hay más, como dice tu palabra. Queremos afirmarnos cada día más, que cuando los tiempos se ponen difíciles, que nosotros estemos más agarrados de ti, más firmes en ti, Señor, para que podamos ver tu intervención, tu gloria, tu poder obrando en favor nuestro, Señor. Ayúdanos, sosténnos, ayúdanos para que podamos vencer, perseverar hasta el fin. Tu palabra dice que el que venciere será otorgado tantas bendiciones de las cuales habla el libro de Apocalipsis. Nosotros queremos ser recipientes de esas bendiciones, pero lo más importante para nosotros es escuchar tus palabras tiernas y dulces, que nos digan: ven, buen obrero fiel. Eso es lo que nos interesa, Señor.
que lo que hagamos, lo que decimos, lo que pensamos, las actitudes que asumimos todas, te alaben, te glorifiquen, te agraden a ti. En el nombre de Jesús bendecimos a los que nos sintonizan, a los hermanos que están aquí. Que tu palabra sea un bálsamo a nuestro espíritu y seamos renovados por ti, nuevas fuerzas tengamos para continuar firmes, constantes, adelante en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo pues con nuestro pastor Luis Germán Mercado. Bendiciones a todos. Amado hermano, ustedes pensaron que yo iba a cantar. No voy a cantar. Quiero compartir con ustedes una palabra de Dios. Hoy, por causas ajenas a nuestra voluntad, no hemos podido tener música. Pero estamos aquí. Estamos en el Señor. Si yo fuera a ponerle título a este mensaje, yo lo haría usando parte de un verso que se encuentra en la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, donde dice allí: por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Eso lo dijo el apóstol Pablo cuando, además de todo el ataque que estaba recibiendo, su cuerpo iba desmereciendo. Este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Terminó el apóstol diciendo: por fe andamos, no por vista. Yo quiero modificar eso un poco, sin salirme de la correcta interpretación. Por fe andamos, no por hechos. Dice, los hechos que nos rodean constantemente. Dijo el apóstol Pablo, hay hechos. Diciendo perseguido, estoy envejeciendo, pero no ando por hechos, ando por fe. Por fe andamos, no por hechos. Óigame bien. Un hombre llamado Abraham recibió una promesa de Dios de que tendría un hijo producto de su unión con su esposa. Cuando recibió esa promesa, tenía aproximadamente 75 años. 75 años. Ella una edad parecida. Además de eso, dice la Biblia que le había cesado ella la costumbre de las mujeres. Ya su sistema reproductivo no estaba activo. Llegó la promesa de Dios. Tendrás un hijo, fruto de tu esposa y tuyo. Pasó el tiempo, y yo quiero decirle que mientras más días pasaban, la promesa de Dios parecía menos probable cada día. Es decir, cada día que pasaba era menos probable humanamente que aquella promesa se cumpliera, porque eran cada día un día más viejo. Y la promesa era tener un hijo. Pasó un año, pasó 2, pasó 5, pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20 años de la promesa y pasaron 25 años. Es decir, cuando Abraham y Sara tenían aproximadamente 100 años de edad, algo comenzó a suceder. Aquel vientre comenzó a llenarse y a crecer. Una anciana de casi 100 años estaba embarazada. Por fe andamos, no por vista.
¿Y por qué será que es cuando menos se puede, cuando menos probabilidad hay que ocurre entonces el cumplimiento? Iba a ser patente que Dios puede y Dios quiere cumplir promesas cuando menos humanamente nosotros tenemos recursos. Y no solo recursos, cuando menos nuestra persona es capaz de producirlo. Dice la Biblia en Romanos 8, capítulo 4, que Abraham no se debilitó en la fe considerando su cuerpo de casi 100 años, sino que se fortaleció. Dice, si no, me interesa esa conexión allí. No se debilitó, sino que se fortaleció en fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que era como de casi 100 años. El apóstol Pedro le pidió al Señor, si eres tú que vienes caminando hacia nosotros por las aguas, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas, pero al considerar el fuerte viento y el oleaje se hundió. Dice Romanos capítulo 4 que Abraham no se debilitó en la fe. Cuando se hubiera debilitado en la fe, considerando su cuerpo, que era de casi 100 años, porque de aquellos dos cuerpos dependían que naciera un niño, no se debilitó en la fe, se fortaleció. ¿Y cómo se fortaleció? Dice Romanos capítulo 4, verso 18, dando gloria a Dios. Dándole a Dios la razón. Aunque los hechos decían que ya era muy tarde, que ya no se podía, que aquel sueño adorado, aquel sueño dorado, no iba a ser posible y cada día era menos posible. Pero este hombre y esta mujer consideraron a Dios por encima de toda circunstancia, de todo hecho. Dice que estaban dando gloria a Dios y se fortalecieron la fe. Nunca se debilita en la fe considerando los recursos y los hechos. Los hechos, oiga bien, los hechos no son amigos nuestros, porque los hechos no dicen la verdad. ¿Sabe cuál es la verdad? ¿Sabe cuál es la verdadera realidad? Que Dios estaba a punto. Cada uno de aquellos 25 años, Dios estaba a punto de hacer un milagro que trascendería las naciones y trascendería los tiempos de una pareja que no podía. Dios estaba a punto de hacerlo. Tardó 25 años, pero Dios estaba a punto de hacerlo. Moisés recibió una palabra de Dios. A Moisés Dios le dijo, te voy a enviar para que seas el libertador de mi pueblo. Y por muchos años Moisés supo aquello. Y un día, caminando por la ciudad, vio a un egipcio que castigaba, maltrataba a un hebreo. Extendió su mano y lo mató. Y huyó tan rápido como pudo. Y la vida de aquel hombre cambió en un instante. ¿Sabe que su vida puede cambiar en un instante? La vida de aquel hombre cambió en un instante y terminó en el desierto. Oiga, Moisés era nieto adoptivo de Faraón, vivía en la corte real, comía de la mesa del rey, educado en lo más granado de la cultura egipcia. Ese era Moisés. Y ahora estaba huyendo sin rumbo. Llegó al desierto de Madián y allí tuvo una cita divina. Vio un grupo de doncellas, de jóvenes, que sacaban agua de un pozo. Moisés las defendió de unos pastores árabes que merodeaban
y fueron a dar parte la noticia a Jetro, su padre. Y Jetro lo hizo venir, siéntate y come. Jetro tampoco sabía que Moisés iba a ser parte de su vida desde aquel día en adelante, porque se casó con su hija Séfora, y Séfora le dio 2 hijos en el desierto. Estaba huyendo, pero en el desierto Dios lo bendijo. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto Dios bendice. Él me dice que está en un desierto, y yo quiero decirle que en el desierto no es impedimento para que usted sea bendecido, para que yo sea bendecido. En el desierto Dios da pan y Dios da codornices. No un día ni 2, sino 40 años. En el desierto Dios es capaz de preservar la suela de nuestros zapatos. Así pasó con los judíos. La suela de sus zapatos nunca se desgastó, pisando sobre arena caliente 40 años. Dios bendice en el desierto. Dios bendijo a Moisés con esposa y 2 hijos en el desierto. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Moisés recibió aquella palabra? Aproximadamente 40 años. Y cuando se cumplían esos 40 años en el desierto, Dios le mostró una visión en una zarza que ardía. Y le hizo una encomienda que de nuevo parecía imposible de cumplir. Ve delante de Faraón y di que deje ir a mi pueblo. Moisés ya no era reconocido en Egipto. Había un nuevo, sabía quién era Moisés. No tenía contactos. Oiga, Dios no necesita que usted tenga contacto, que yo tenga contacto. Él tenía la forma de hacerlo valer. Se paró delante de aquel gobernante incrédulo, impío, y le dijo, deja ir a mi pueblo. Dice Dios, deja ir a mi pueblo. Y la respuesta fue, no. Eso es un rotundo no. ¿Usted conoce la historia? 10 plagas siguieron todo aquel evento. Durante algún tiempo que no es descrito por la Biblia, aquello no ocurrió en unos pocos de días. 10 plagas descendieron hasta que el gobernante dijo, váyanse, ustedes me han traído mucha desgracia aquí, muchas plagas han consumido a este pueblo. El pueblo salió y cuando parecía que ya eran libres, se veía a sus espaldas una nube de polvo. El ejército egipcio venía siguiendo. Y eso que era de noche. Pero la noche no podía impedir ver aquel tumulto que se acercaba. Y delante tenían el mar rojo. ¿Cuál de los dos más difícil? El mar rojo no escucha a nadie. Faraón y su ejército tampoco. Moisés clamaba y de momento escuchó la voz de Dios. ¿Por qué clamas a mí? Toma tu vara, la misma vara que te ha acompañado estos 40 años en el desierto como pastor. La vara que primero se llamaba la vara de Moisés y que de ahí en adelante, aquel día cuando la lanzó, que se convirtió en serpiente, pasó a llamarse la vara de Dios. Y en todo el relato bíblico de ahí en adelante se le llamó la vara de Dios. Aquella noche Dios le dijo, toca el océano con tu vara. El océano se abrió, el pueblo pasó en seco. Allí comenzó una travesía que duraría 40 años más. Aunque se supone que hubiera durado solo 21 días. Pero duró 40 años. A Noé Dios le dijo, construye un arca, un bote, porque va a llover, y a llover, y a llover. Vendrá un diluvio, cual nunca ha habido. Si usted le dice eso a alguien acostumbrado a ver lluvia fuerte, puede visualizar cómo es, pero Noé nunca había visto la lluvia, nunca había llovido hasta ese entonces. Dice la Biblia que un vapor subía
de la tierra y la regaba, un vapor de agua, pero del cielo no caía agua. Y Noé tardó aproximadamente 100 y tantos años. Algunos piensan que 120 años construyendo el arca. ¿Sabe qué sucedió en esos 120 años? Que el mundo habitado de entonces se unió para burlarse de Noé, para burlarse de él. ¿Cómo es posible que haya alguien construyendo un barco lejos del mar cuando nunca ha llovido? Y otra vez, la probabilidad de que eso ocurriera parecería que se alejaba cada día más y más. No llovía hasta que un día, el dedo de Dios, la mano de Dios, cerró la puerta de aquella arca. Y donde Dios cierra, nadie abre. Donde Dios abre, nadie cierra. La puerta se cerró y comenzó a llover, y a llover, a llover. De seguro usted sabe la historia. David, el rey David, fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel. Cuando era un jovencito, un adolescente, fue ungido como rey de Israel. De ahí en adelante, parecería que todo vino encima de David, porque el rey de turno lo convirtió en objeto de su persecución. Lo persiguió hasta la saciedad para matarlo, Saúl. Y en vez de parecer estar acercándose al cumplimiento de la promesa, parecía que estaba alejándose. Y parecía que era menos probable el cumplimiento. ¿Sabe qué? Dijo David: yo ando por fe y no por hechos. Ando por fe, no en la promesa que me hizo el Señor. Ando por fe en el Dios que me hizo la promesa. Oiga, hay mucha gente idolatrando la fe. Gente que han convertido la fe en un ídolo. Es una especie de misticismo. Pero la fe no es la finalidad. La fe no es el fin. Nuestra finalidad, nuestro Dios, es Jehová Dios de los ejércitos. Nuestro Dios es el Señor Jesús. Y la fe tiene como finalidad acercarnos a Él, mantenernos en Él y en el camino de obtener sus promesas, que son muchas. Mientras eso ocurre, hay hechos que se alejan de la realidad. Yo quiero decirle que Dios no está limitado por nuestras circunstancias. ¿Usted se ve limitado por circunstancias? Sí, Dios no. Aquellas circunstancias que le rodean, ¿se siente limitado por ellas? Y yo quiero decirle que Dios no está limitado por las circunstancias. En Lucas capítulo 8, verso 40, dice: Jairo, principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba. ¿Quién era Jairo? Principal de la sinagoga. ¿Sabe qué era eso? Un sacerdote. Estaba a cargo de una sinagoga. Para que un sacerdote se postrara a los pies de Jesús, rogando, era que todo su mundo se había desmoronado. ¿Y por qué este hombre estaba allí? Dice el texto bíblico: le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. ¿Se imagina eso? La niña querida estaba agonizando. Él había escuchado de la fama de Jesús, el testimonio de Jesús, y vino delante de él, no con rodeos, no vino delante de él
a decirle, pues, si tú pudieras, si tú quisieras, se postró a los pies de Jesús, porque sabía que Jesús no era una respuesta, sino la respuesta. Y se postró a sus pies, diciendo, tú eres Dios y fuera de ti no hay más. Eso no está en el contexto bíblico, ¿sabes? Pero cuando se postró, eso fue lo que dijo. Yo reconozco que tú eres Dios y fuera de ti no hay más, que solo tú puedes ayudarme, ayudarla a ella, ayudarme a mí, porque si ella muere, yo también muero. ¿Podrás tú, Señor Jesús, sanar a mi hija? De momento hubo una interrupción. Jesús fue rodeado, una multitud le apretaba. Mientras Jesús estaba a punto de dirigirse a atender la petición de aquel hombre, fue rodeado por una gran multitud, le apretaban. Y de momento una mujer que desde hacía precisamente 12 años, la edad que tenía la niña, 12 años padecía flujo de sangre, y se acercó diciendo, oiga, ella dijo, si yo me acerco al Señor Jesús y toco su manto, seré sana de mi azote. Así describió su enfermedad, mi azote. Este hecho que me ha rodeado durante 12 años, y dice el pasaje que había gastado todo cuanto tenía. Aquella mujer era pudiente, ¿sabes? Discúlpenme. Había gastado todo cuanto tenía. No le quedaba absolutamente nada. No tenía salud. Ya no tenía dinero. Si yo tan solamente me acercare y tocara el borde de su manto, seré sana de mi azote. Lo cual hizo. Se acercó por su espalda. Tan pronto tocó el manto de Jesús, la fuente de su sangre se secó. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Discúlpame. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos extrañados se preguntaron, pero Señor, todos te aprietan, te tocan, te empujan, te aprietan y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Una multitud te está tocando. Sí, pero al toque de aquella mujer era uno distinto a todos los demás. Un toque de fe. No a él, a su manto. El poder salió de él. El poder de Dios responde, oiga bien, el poder de Dios responde no a una necesidad. El poder de Dios, Dios en su poder responde a la fe, no a una necesidad. Responde a la fe. El poder salió de él y la mujer quedó sana. ¿Qué pasó con la niña, la hija de Jairo? Parecería que todo aquel trayecto que se había iniciado con Jairo rogando se interrumpió. Pero mire, cuando aquella mujer estaba siendo sana, vino alguien con una noticia de la casa de Jairo, diciéndole, Jairo, no molestes más al maestro, no lo molestes más. Tu niña ya partió. Tu niña murió. Ya no hay más que hacer. Todo acabó. Resígnate. Eso era un hecho. Eso era un hecho. Pero Jesús le dijo, oiga, Jesús no admitió aquel reporte de muerte. Jesús le dijo, ten fe.
ella no está muerta, está solo durmiendo. Mire cómo el Señor lo expresó. No está muerta, está solo durmiendo. Los hechos decían estaba muerta y estaba muerta. Jesús le dijo, está durmiendo, y de ese sueño va a despertar. Cuando llegó, estaban todos reunidos llorando. Ahí estaban los hechos. Todos estaban ya lamentando la partida de la niña. Y Pedro dijo a Pedro, Juan y Jacobo, 3 de los discípulos, a quienes llamaba aparte en cada oportunidad que había, y los situaba aparte. No porque el Señor tuviera discípulos preferidos, no los tuvo y no los tiene hoy. Dios mío tiene discípulos preferidos. Había un propósito especial. Pedro, Juan y Jacobo, vengan. El padre y la madre de la niña, los demás salgan. ¿Por qué? Porque la multitud estaba lamentando. Jesús iba ahora a declarar un milagro, a levantar a una niña de la muerte. No necesitaba lamento, no necesitaba expresiones de dolor y de luto. Allí hacía falta gente que aportaran fe, que creyeran que era posible, que estuviera en el momento en que la niña se levantara. Y en ese momento el Señor Jesús le habló a la niña, Talita Cumi, levántate, porque Dios tiene poder de hablar algo o a alguien que está muerto y levantarlo. Esa petición, ese sueño que parece que está muerto, Dios tiene poder para decirle, levántate, aún de entre los muertos. El Señor le dio una visión a un profeta, Ezequiel, y le dijo el profeta, fui llevado por el Señor, por el Espíritu, a un valle donde estaba lleno de huesos secos, osamentas humanas, que ya no tenían nada, no había nada allí, solo huesos. Ya el proceso de descomposición se había completado, no había nada allí, solo huesos. Y en la visión, el Señor le preguntó a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Estos huesos van a vivir? La respuesta del profeta fue, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Él pudo haber dicho, no, los huesos ya no, una osamenta ya no puede recobrar vida. No es posible. El profeta dijo, tú lo sabes. Depende de ti. Si tú les impartes vida, esos huesos volverán a vivir. Eso ocurrió en la visión. Toda aquella osamenta donde había desorden y muerte, descomposición, comenzaron a reagruparse. Porque solo Dios puede hacerlo. Comenzaron a reagruparse. Comenzaron a conformar cuerpos otra vez. Después apareció la piel, tejido. Y hubo vida completa donde había completa muerte. Porque Dios no está limitado por hechos ni circunstancias. La niña se levantó y de ahí en adelante pasó a ser un testimonio de lo que hace Dios. Y aunque el pasaje no lo dice, el principal de la sinagoga se convirtió en un testigo. Su esposa también. Yo soy testigo que Dios levanta aún de entre los muertos. ¿Qué será lo que es difícil para Dios? Entonces, es el momento en que yo no puedo recibir el reproche. Es el momento en que los hechos me dicen, tus planes murieron.
ese plan que tenía murió. Esa petición que tú tenías delante de Dios murió. Ese sueño que tenías delante de Dios, ha pasado tanto tiempo ya. Ha pasado tanto tiempo. No es posible. Tienes casi 100 años, Abraham. Pero Abraham dijo, Dios tiene poder para llamar las cosas que no son como si fueran por su nombre. Nosotros necesitamos materias primas para creer algo, Dios no. De la nada, con su palabra, creó todo esto que usted ve hoy. Este sol, esta creación, este cielo, fue hecho por un pronunciamiento de la boca de Dios. Porque su palabra es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Y por la fe, dice Hebreo, por la fe creemos que por esa palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y dice en ese mismo capítulo, Hebreos capítulo 11, que por la fe es la certeza de lo que se y la convicción de lo que no se ve. Y dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que eres el galardonador de los que le buscan. Esa frase, crea que le hay, significa que Dios es real y que es premiador de los que le buscan. Tiene que creerlo, tiene que creer. Y para el que cree, todas las cosas, oiga, todas las cosas son posibles. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Un pasaje más. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 25. Oiga bien, y vamos a hacer un poquito de aritmética elemental. La nación de Israel había sido sitiada por el ejército asirio. Asiria es lo que se conoce hoy como Siria. País mucho más poderoso, grande, numeroso y poderoso que Israel. El ejército sirio sitió a Israel, es decir, lo rodeó para que nadie entrara ni saliera. Algunos sitios militares duraban meses y meses largos. El propósito era que dentro de la ciudad amurallada aquel pueblo tuviera que consumir lo que tenía. ¿Hasta qué punto podían consumir eso? Si duraba semanas o meses, en eso consistía el sitio. Esto pasó durante ese recuento. El sitio que le hizo Siria a Israel llegó a ser tan serio que gente, mujeres, estaban consumiendo a sus propios niños. Sacrificaban un niño, lo descuartizaban y lo comían. ¿Te parece grotesco eso? Se llama hambre. Claro. Hambre, falta de principios. No solamente hambre. Pero el relato lo describe así para tener una idea de cuán grave es la situación. Mire, dice 2 de Corintios capítulo 6, verso 25, que se vendía una cabeza de asno. Una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Qué de comer se le puede sacar a una cabeza? Y de asno se vendía por 80 piezas de plata. Eso era un dineral. Un dineral costaba una cabeza de asno. Eso era aproximadamente $170. En nuestra moneda de hoy,
el poder adquisitivo de esos $170 en aquel entonces equivaldría a muchos miles de dólares, por una cabeza de asno. Oiga, y un cuarto de un cap o cabo era una medida para líquidos, para fluidos. Un cuarto de cap, equivalente a medio litro, lleno de estiércol de palomas. Estiércol de palomas. Costaba 5 piezas de plata. Eso estaban comiendo. Y en medio de toda aquella circunstancia, de todo aquel hecho, un profeta Eliseo, y profetizó delante del pueblo diciendo, capítulo 7, verso 1, mañana a esta misma hora se venderá un sea, era otra medida cúbica, un sea de flor de harina por un ciclo. O sea, por un año se pagaban 80 piezas de plata. Sin embargo, por un sea de flor de harina se venderá por un insignificante ciclo, una moneda de poco valor. Y 2 seas de cebada por un ciclo. Se levantó uno de los príncipes de aquel pueblo de Israel y dijo, mire, señor profeta, aun si Dios abriera las ventanas de los cielos, eso no sería posible. ¿Cómo usted dice que mañana habrá tanta abundancia de comida en un país que muere literalmente, constantemente de hambre durante semanas o meses? Y usted viene a decir ahora que mañana a esta misma hora tendremos comida en abundancia. El profeta estaba hablando de parte de Dios y estaba viendo las cosas como realmente eran, no como parecían ser. Y la respuesta del profeta Eliseo a aquel hombre fue, mañana a esta misma hora tú verás esa abundancia aquí en este pueblo, pero tú no comerás de ella. La verás, pero no comerás de ella. Al día siguiente, debo decir, a tempranas horas de la madrugada, había 4 leprosos a la puerta de la ciudad de Samaria, que se dijeron los unos a los otros, vamos a pasarnos al campamento de los egipcios, porque ¿qué puede pasar? Que nos maten. Si nos quedamos aquí como quiera vamos a morir. Y entraron durante las primeras horas de la madrugada al campamento de los asirios, y estaba todo equipado, estaba todo surtido, había abundancia de comida, había provisiones de todo tipo, pero no había ni uno solo de ellos. Y el pasaje explica por qué. Porque durante la noche temprano hubo un ruido. Jehová, Dios de los ejércitos, provocó un ruido que parecía que un gran ejército venía acercándose. Ellos se dijeron, eso es que el rey de Israel o a varios contra nosotros. Huyamos, escapemos por nuestra vida. Lo dejaron todo, menos sus bestias, sus caballos, en ellos montaron para huir. Y cuando aquellos 4 leprosos entraron, vieron gran abundancia, de todo tipo de abundancia. Fueron y dieron parte al rey de Israel, que envió a espías a reconocer. Y cuando todo se vio tal y como era, el pueblo entró al campamento asirio y se surtieron de todo lo que había allí. Tuvieron cebada en abundancia. Ya no tenían que comer cabezas de asno y mucho menos estiércol de paloma. Por boca de un profeta, el Señor declaró cómo era todo en realidad. Un solo hombre lo creyó y lo pronunció, lo creyó y lo dijo. Alguien
Un alto ejecutivo del gobierno no lo creyó y así mismo lo declaró. Cuando el pueblo de Israel venía saliendo por la puerta principal para ir a surtirse en el campamento de los asirios, le pasaron por encima a aquel hombre. Le caminaron por una estampida humana y aquel ejecutivo del gobierno de Israel murió bajo la estampida. Dios no necesita recursos para hacer cumplir su voluntad en nuestra vida. ¿Sabe qué Dios quiere? Fe. Fe. Dios no está limitado según los recursos nuestros. Dios quiere fe. Es por fe, no por vista. Es por nuestra fe, no por nuestra vista. Es por nuestra fe y no por los hechos que nos rodean. Es por lo que creemos de Él, lo que le hemos creído a Él, y no por lo que tengo en mis manos en este momento. Lo que tengo en mis manos en este momento puede ser la mitad de una cabeza de asno, pero en su misericordia yo puedo estar mañana comiendo un rico manjar de la mano de Dios que da todas las cosas. Solo que yo pueda confesar y decir en fe. Oiga, no se trata de negar los hechos que me rodean. No se trata de simplemente decir, no lo recibo, no lo creo. No, si eso está ahí, eso está ahí. Es un hecho. Se trata de creerle a Dios que por encima de lo que está a mi alrededor, yo tendré de parte de Dios la respuesta a mi oración. Yo tendré de parte de Dios la respuesta a la necesidad que Dios ve en mi vida, y que Dios hará lo imposible. Dios hará lo imposible en mi vida. Termino. Lo más difícil de darnos Dios era su Hijo. Su único, no uno de varios, su único Hijo. Y nos lo dio. Por eso dice el libro de Colosenses, si nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas, para que las disfrutemos. Yo tengo que vivir por fe, no por vista. Es por fe. Y Dios hará lo que parece imposible. Oramos a Dios. Oramos a Dios. Señor amado Jesús, Padre bueno, creemos que tú estás, Señor, sobre nosotros como poderoso gigante, Señor, y que a nuestras espaldas tú estás haciendo y obrando y concediendo y dando, Señor, más allá de lo que pedimos o entendemos, para testimonio de tu gloria en medio nuestro. Más allá de lo que hemos tan siquiera podido entender o pedir, tú nos das, Señor. Creemos que eso es así y lo proclamamos y confiamos, Señor. Confiamos, Dios, en que cada una de nuestras vidas, Señor, tú estás obrando y haciendo. Gracias, Señor amado, gracias. Te bendecimos, Padre bueno, gracias. Gracias. Puede dar gracias a Dios, hermano. Puede dar gracias a Dios. Fuerte el aplauso.